El Génesis revisado 7 Semilla de la vida parte 1. De todos los misterios que enfrenta la búsqueda de conocimiento de la humanidad, el más grande es el misterio llamado vida. La teoría de la evolución explica cómo evolucionó la vida en la Tierra, desde las primeras criaturas unicelulares hasta el Homo sapiens. No explica cómo comenzó la vida en la Tierra. Más allá de la pregunta, ¿estamos solos?, radica la pregunta más fundamental. ¿Es la vida en la Tierra única, incomparable en nuestro sistema solar, nuestra galaxia, todo el universo? Según los sumerios, Nibiru trajo vida al sistema solar. Que era Nibiru que imparte la semilla de la vida a la Tierra durante la batalla celeste con Tiamat. La ciencia moderna ha recorrido un largo camino hacia la misma conclusión. Para averiguar cómo podría haber comenzado la vida en la Tierra primitiva, los científicos tuvieron que determinar, o al menos asumir, cuáles eran las condiciones en la Tierra recién nacida. ¿Tenía agua? ¿Tenía atmósfera? ¿Qué hay de los principales componentes básicos de la vida? Combinaciones moleculares de hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. ¿Estaban disponibles en la Tierra joven para iniciar a los precursores de los organismos vivos? En la actualidad, el aire seco de la Tierra está compuesto por 79% de nitrógeno, N2, 20% de oxígeno, O2, y 1% de argón, Ar, más trazas de otros elementos. La atmósfera contiene vapor de agua además del aire seco. Esto no refleja la abundancia relativa de elementos en el universo, donde el hidrógeno, 87%, y el helio, 12%, constituyen el 99% de todos los elementos abundantes. Por lo tanto, se cree, entre otras razones, que la atmósfera terrestre actual no es la original de la Tierra. Tanto el hidrógeno como el helio son altamente volátiles, y su presencia disminuida en la atmósfera de la Tierra, así como su deficiencia de gases nobles como el neón, el argón, el criptón y el xenón, en relación con su abundancia cósmica, sugieren a los científicos que la Tierra experimentó un episodio térmico en algún momento antes de hace 3.800 millones de años, un hecho con el que mis lectores ya están familiarizados. En general, los científicos ahora creen que la atmósfera de la Tierra se reconstituyó inicialmente a partir de los gases arrojados por las convulsiones volcánicas de una Tierra herida. A medida que las nubes arrojadas por estas erupciones protegieron la Tierra y comenzó a enfriarse, el agua vaporizada se condensó y cayó en lluvias torrenciales. La oxidación de rocas y minerales proporcionó el primer depósito de niveles más altos de oxígeno en la Tierra. Finalmente, la vida vegetal añadió oxígeno y dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera y comenzó el ciclo del nitrógeno, con la ayuda de bacterias. Es digno de mención que incluso a este respecto los textos antiguos resisten el escrutinio de la ciencia moderna. La quinta tablilla de Enuma Elish, aunque muy dañada, describe la lava que brota como la saliva de Tiamat y sitúa la actividad volcánica antes que la formación de la atmósfera, los océanos y los continentes. La saliva, dice el texto, estaba colocada en capas mientras se derramaba. Se describe la fase de hacer frío y el ensamblaje de las nubes de agua. Después de eso, se levantaron los cimientos de la tierra y se juntaron los océanos, tal como lo han reiterado los versículos del Génesis. Solo después apareció la vida en la tierra. Hierba verde sobre los continentes y enjambres en las aguas. Pero las células vivas, incluso las más simples, están formadas por moléculas complejas de varios compuestos orgánicos, no solo por elementos químicos separados. ¿Cómo surgieron estas moléculas? Debido a que muchos de estos compuestos se han encontrado en otras partes del sistema solar, se ha asumido que se forman de forma natural, con el tiempo suficiente. En 1953, dos científicos de la Universidad de Chicago, Harold Urey y Stanley Miller, llevaron a cabo lo que desde entonces se ha llamado el experimento más sorprendente. En un recipiente a presión mezclaron moléculas orgánicas simples de metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, disolvieron la mezcla en agua para simular la sopa acuosa primordial y sometieron la mezcla a chispas eléctricas para emular relámpagos primordiales. El experimento produjo varios aminoácidos e hidroxiácidos, los componentes básicos de las proteínas que son esenciales para la materia viva. Más tarde, otros investigadores sometieron mezclas similares a luz ultravioleta, radiación ionizante o calor para simular los efectos de los rayos del sol, así como otros tipos de radiación en la atmósfera primitiva y las aguas turbias de la Tierra. Los resultados fueron los mismos. Pero una cosa era mostrar que la naturaleza misma podía, bajo ciertas condiciones, crear los componentes básicos de la vida, no solo compuestos orgánicos simples, sino incluso complejos.
Otra cosa era dar vida a los compuestos resultantes, que permanecían inertes y sin vida en las cámaras de compresión. Vida se define como la capacidad de absorber nutrientes, de cualquier tipo, y de replicarse, no solo de existir. Incluso el relato bíblico de la creación reconoce que cuando el ser más complejo de la tierra, el hombre, se formó a partir de arcilla, se necesitó la intervención divina para insuflarle el espíritu/aliento de vida. Sin eso, no importa cuán ingeniosamente haya sido creado, aún no estaba animado, aún no vivía. Como lo ha hecho la astronomía en el reino celestial, en las décadas de 1970 y 1980, la bioquímica desveló muchos de los secretos de la vida terrestre. Se han abierto los confines más íntimos de las células vivas, se ha comprendido el código genético que gobierna la replicación y se han sintetizado muchos de los componentes complejos que forman el ser unicelular más pequeño o las células de las criaturas más avanzadas. Siguiendo con la investigación, Stanley Miller, ahora en la Universidad de California en San Diego, ha comentado que, hemos aprendido a fabricar compuestos orgánicos a partir de elementos inorgánicos. El siguiente paso es aprender cómo se organizan en una célula que se replica. La hipótesis de las aguas turbias o sopa primordial para el origen de la vida en la Tierra prevé una multitud de esas primeras moléculas orgánicas en el océano, chocando entre sí como resultado de olas, corrientes o cambios de temperatura, y eventualmente pegándose entre sí a través de atracciones celulares naturales para formar grupos de células a partir de los cuales se desarrollaron finalmente polímeros, moléculas de cadena larga que se encuentran en el centro de la formación del cuerpo. Pero, ¿qué les dio a estas células la memoria genética para saber, no solo cómo combinar, sino cómo replicarse, para hacer crecer los cuerpos definitivos? La necesidad de involucrar al código genético en la transición de la materia orgánica inanimada a un estado animado ha llevado a la hipótesis de hecho de arcilla. El lanzamiento de esta teoría se atribuye a un anuncio realizado en abril de 1985 por investigadores del Ames Research Center, una instalación de la NASA en Mountain View, California. Pero, de hecho, la idea de que la arcilla en las orillas de los mares antiguos jugó un papel importante en el origen de la vida en la Tierra se hizo pública en la Conferencia del Pacífico de Química de octubre de 1977. Allí James A. Lawless, quien encabezó un equipo de investigadores en las instalaciones de Ames de la NASA, informó sobre experimentos en los que los aminoácidos simples, los componentes químicos de las proteínas, y los nucleótidos, los componentes químicos de los genes, asumiendo que ya se habían desarrollado en la turbia sopa primordial. En el mar. Comenzaron a formar cadenas cuando se depositaron sobre arcillas que contenían trazas de metales como el níquel o el zinc, y se dejaron secar. Lo que los investigadores encontraron significativo fue que las trazas de níquel se aferraron selectivamente solo a los 20 tipos de aminoácidos que son comunes a todos los seres vivos de la Tierra, mientras que las trazas de zinc en la arcilla ayudaron a unir los nucleótidos, lo que resultó en un compuesto análogo a una enzima crucial, llamada ADN polimerasa, que une piezas de material genético en todas las células vivas. En 1985, los científicos del Centro de Investigación Ames informaron avances sustanciales en la comprensión del papel de la arcilla en los procesos que habían dado lugar a la vida en la Tierra. La arcilla, descubrieron, tiene dos propiedades básicas esenciales para la vida: la capacidad de almacenar y la capacidad de transferir energía. En las condiciones primordiales, dicha energía podría provenir de la desintegración radiactiva, entre otras posibles fuentes. Usando la energía almacenada, las arcillas podrían haber actuado como laboratorios químicos donde las materias primas inorgánicas se procesaban en moléculas más complejas. Había más. Un científico, Armin Weiss de la Universidad de Múnich, informó de experimentos en los que los cristales de arcilla parecían reproducirse a partir de un cristal padre, un fenómeno de replicación primitivo. Y Graham Cairns Smith de la Universidad de Glasgow sostuvieron que los protoorganismos inorgánicos en la arcilla estaban involucrados en dirigir o realmente actuar como una plantilla a partir de la cual los organismos vivos eventualmente evolucionaron. Al explicar estas propiedades tentadoras de la arcilla, incluso la arcilla común, Lelia Coyne, quien encabezó un equipo de investigación, dijo que la capacidad de las arcillas para atrapar y transmitir energía se debe a errores en la formación de cristales de arcilla. Estos defectos en la microestructura de las arcillas actuaron como los sitios donde se almacenaba la energía y de donde emanaban las direcciones químicas para la formación de los protoorganismos. Si se puede confirmar la teoría, comentó The New York Times en su informe de los anuncios, parecería que una acumulación de errores químicos llevó a la vida en la Tierra.
Así que la teoría de la vida a partir de la arcilla, a pesar de los avances que ofrecía, dependía, como hizo la teoría de la sopa turbia, de sucesos aleatorios, errores microestructurales aquí, relámpagos ocasionales y colisiones de moléculas allí, para explicar la transición de elementos químicos a moléculas orgánicas simples a moléculas orgánicas complejas y de materia inanimada a animada. La teoría mejorada pareció hacer otra cosa, que no pasó desapercibida. La teoría, continuó The New York Times, también evoca el relato bíblico de la creación. En Génesis está escrito, y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y en el uso común, el polvo primordial se llama arcilla. Esta noticia, y el paralelo bíblico implícito en ella, merecieron un editorial en el venerable periódico. Bajo el título Arcilla poco común, el editorial decía: la arcilla común, al parecer, tiene dos propiedades básicas esenciales para la vida. Puede almacenar energía y también transmitirla. Entonces, razonan los científicos, la arcilla podría haber actuado como una fábrica química para convertir materias primas inorgánicas en moléculas más complejas. De esas moléculas complejas surgió la vida y, un día, nosotros. Que la Biblia lo ha estado diciendo todo el tiempo, siendo arcilla lo que Génesis quiso decir con el polvo de la tierra que formó al hombre, es obvio. Lo que no es tan obvio es la frecuencia con la que nos lo hemos estado diciendo y sin saberlo. El Génesis revisado capítulo 7 Semilla de la vida parte 2. Las teorías combinadas de sopa turbia y vida a partir de arcilla, pocos se han dado cuenta, han ido aún más lejos en la sustanciación de los relatos antiguos. Otros experimentos de Elia Coyne junto con Noam Laab de la Universidad Hebrea de Israel han demostrado que para actuar como catalizadores en la formación de cadenas cortas de aminoácidos, las arcillas deben someterse a ciclos de humectación y secado. Este proceso requiere un ambiente donde el agua pueda alternar con la sequedad, ya sea en tierra seca que está sujeta a lluvias intermitentes o donde los mares se agitan de un lado a otro como resultado de las mareas. La conclusión, que pareció obtener el apoyo de experimentos destinados a buscar protocélulas que se llevaron a cabo en el Instituto de Evolución Molecular y Celular de la Universidad de Miami, señaló a las algas primitivas como las primeras criaturas vivientes unicelulares de la Tierra. Aún encontradas en estanques y en lugares húmedos, las algas parecen haber cambiado poco a pesar del paso de miles de millones de años. Debido a que hasta hace unas décadas no se había encontrado evidencia de vida terrestre de más de 500 millones de años, se suponía que la vida que evolucionó a partir de las algas se limitaba a los océanos. Había algas en los océanos, pero la Tierra todavía estaba desprovista de vida, decían los libros de texto. Pero en 1977 un equipo científico dirigido por Elso S. Barbourn de Harvard descubrió en rocas sedimentarias en Sudáfrica, en un sitio en Suazilandia llamado Fitree, los restos de criaturas microscópicas unicelulares que eran 3, 1, y quizás hasta 3, 4, mil millones de años. Eran similares a las algas verde-azuladas de la actualidad y retrasaron casi 1000 millones de años el tiempo en que este precursor de formas de vida más complejas evolucionó en la Tierra. Hasta entonces, se creía que la progresión evolutiva se había producido principalmente en los océanos, con criaturas terrestres que evolucionaban a partir de formas marítimas, con formas de vida anfibias como intermediarias. Pero la presencia de algas verdes en rocas sedimentarias de tan gran edad requirió teorías revisadas. Aunque no hay unanimidad con respecto a la clasificación de las algas como plantas o no plantas, ya que tiene afinidades hacia atrás con las bacterias y afinidades hacia adelante con la fauna más temprana, las algas verdes o azul-verdes son sin duda las precursoras de las plantas clorofílicas, las plantas que utilizan la luz solar para convierten sus nutrientes en compuestos orgánicos, emitiendo oxígeno en el proceso. Las algas verdes, aunque sin raíces, tallos u hojas, comenzaron la familia de plantas cuyos descendientes ahora cubren la Tierra. Es importante seguir las teorías científicas de la consiguiente evolución de la vida en la Tierra para comprender la precisión del registro bíblico. Para que evolucionen formas de vida más complejas, se necesitaba oxígeno. Este oxígeno estuvo disponible solo después de que las algas o protoalgas comenzaron a extenderse sobre la tierra seca. Para que estas formas parecidas a plantas verdes utilizaran y procesaran el oxígeno, necesitaban un entorno de rocas que contengan hierro con el que unir el oxígeno, de lo contrario, habrían sido destruidas por oxidación. El oxígeno libre todavía era un veneno para estas formas de vida. Los científicos creen que cuando tales formaciones de hierro en bandas 1 se hundieron en el fondo del océano como sedimentos, los organismos unicelulares evolucionaron a multicelulares en el agua.
En otras palabras, la cobertura de las tierras con algas verdes debía preceder al surgimiento de la vida marítima. La Biblia, de hecho, dice lo mismo. La hierba verde, afirma, se creó el tercer día, pero la vida marítima no hasta el quinto día. Fue en el tercer día, o fase, de la creación que Elohim dijo: que la tierra produzca hierbas verdes, hierbas que den semillas y árboles frutales que den frutos de todas clases de acuerdo con sus semillas. La presencia de frutos y semillas a medida que el crecimiento verde avanzaba de las hierbas a los árboles también ilustra la evolución de la reproducción asexual a la reproducción sexual. En esto, también, la Biblia incluye en su relato científico de la evolución un paso que la ciencia moderna cree que tuvo lugar, en las algas, hace unos 2000 millones de años. Fue entonces cuando la hierba verde comenzó a aumentar el oxígeno del aire. En ese momento, según Génesis, no había criaturas en nuestro planeta, ni en las aguas, ni en el aire, ni en tierra firme. Para hacer posible la eventual aparición de criaturas vertebradas, esqueleto interno, la Tierra tuvo que establecer el patrón de los relojes biológicos que subyacen a los ciclos de vida de todas las formas de vida en la Tierra. La Tierra tuvo que asentarse en sus patrones orbitales y rotacionales y estar sujeta a los efectos del Sol y la Luna, que se manifestaron principalmente en los ciclos de luz y oscuridad. El libro del Génesis asigna el cuarto día a esta organización y al año, mes, día y noche resultantes períodos repetitivos. Solo entonces, con todas las relaciones y ciclos celestiales y sus efectos firmemente establecidos, hicieron su aparición las criaturas del mar, el aire y la tierra. La ciencia moderna no solo está de acuerdo con este escenario bíblico, sino que también puede proporcionar una pista de la razón por la que los autores antiguos del resumen científico llamado Génesis insertaron un capítulo celestial, día 4, entre el registro evolutivo del día 3, el momento de la aparición más temprana de las formas de vida, y el día 5, cuando aparecieron las criaturas. El Génesis revisado 7 Semilla de la vida parte 3. También en la ciencia moderna hay una brecha sin llenar de aproximadamente 1500 millones de años, desde hace aproximadamente 2000 millones hasta hace aproximadamente 570 millones de años, sobre la cual se sabe poco debido a la escasez de datos geológicos y fósiles. La ciencia moderna llama a esta era precámbrica. A falta de los datos, los antiguos sabios utilizaron su brecha para describir el establecimiento de relaciones celestiales y ciclos biológicos. Aunque la ciencia moderna considera el período cámbrico subsiguiente, llamado así por la región de Gales donde se obtuvieron los primeros datos geológicos, como la primera fase de la era paleozoica, vida vieja, aún no era la época de los vertebrados. Las formas de vida con un esqueleto interno que la Biblia llama criaturas. Los primeros vertebrados marítimos aparecieron hace unos 500 millones de años, y los vertebrados terrestres los siguieron unos 100 millones de años después, durante períodos que los científicos consideran la transición de la era del Paleozoico inferior a la era del Paleozoico superior. Cuando terminó esa era, hace unos 225 millones de años, Fic 45, había peces en las aguas así como plantas marinas, y los anfibios habían hecho la transición del agua a la tierra seca y las plantas de las tierras secas atrajeron a los anfibios a evolucionar a reptiles. Los cocodrilos de hoy son un remanente a esa fase evolutiva. La siguiente era, denominada Mesozoica, vida media, abarca el período de hace aproximadamente 225 millones a 65 millones de años y, a menudo, ha sido apodada la era de los dinosaurios. Junto a una variedad de anfibios y lagartos marinos evolucionaron, lejos de los océanos y de su abundante vida marina, dos líneas principales de reptiles que ponen huevos. Los que empezaron a volar y evolucionaron hasta convertirse en aves. Y aquellos que, en gran variedad, vagaban y dominaban la tierra como dinosaurios, lagartos terribles. Fic. 46. Es imposible leer los versículos bíblicos con una mente abierta sin darse cuenta de que los eventos de la creación del quinto día de Génesis describen el desarrollo mencionado anteriormente. Y Elohim dijo: que las aguas se llenen de seres vivientes, y que las aves vuelen sobre la tierra, bajo la cúpula del cielo. Y Elohim creó los reptiles grandes, y todas las criaturas vivientes que se arrastran y pululaban en las aguas, todos según su especie, y todas las aves aladas según su especie. Y Elohim los bendijo, diciendo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra. La tentadora referencia en estos versículos del Génesis a los grandes reptiles como un reconocimiento de los dinosaurios no puede descartarse.
El término hebreo utilizado aquí, Taninim, plural de Tanin, se ha traducido de diversas formas como serpiente marina, monstruos marinos y cocodrilo. Para citar la Enciclopedia Británica, los cocodrilos son el último vínculo vivo con los reptiles parecidos a dinosaurios de la época prehistórica. Son, al mismo tiempo, los parientes vivos más cercanos de las aves. Parece plausible la conclusión de que por grandes Taninim la Biblia no se refería simplemente a grandes reptiles sino a dinosaurios, no porque los sumerios hubieran visto dinosaurios, sino porque los científicos Anunnaki seguramente habían descubierto el curso de la evolución en la Tierra al menos tan bien como el 20º. Lo han hecho los científicos del siglo XXI. No menos intrigante es el orden en el que el texto antiguo enumera las 3 ramas de los vertebrados. Durante mucho tiempo, los científicos sostuvieron que las aves evolucionaron a partir de los dinosaurios, cuando estos reptiles comenzaron a desarrollar un mecanismo de deslizamiento para facilitar su salto desde las ramas de los árboles en busca de comida o, según sostiene otra teoría, cuando los dinosaurios pesados en tierra alcanzaron una mayor velocidad de carrera al reducir su peso a través del desarrollo de huesos huecos. Una confirmación fósil del origen de las aves a partir de este último, ganando mayor velocidad para volar al desarrollar 2 patas, parecía haber sido encontrada en los restos de Deinonychus, reptil de garras terribles, un corredor rápido cuyo esqueleto de cola asumía una forma similar a una pluma. Figura 47. Se consideró que el descubrimiento de restos fosilizados de una criatura ahora llamada Archaeopteryx, pluma vieja Fig. 48a, había proporcionado el eslabón perdido entre dinosaurios y aves y dio lugar a la teoría de que los dos, dinosaurios y aves, un antepasado temprano de la Tierra común al comienzo del período Triásico. Pero incluso este antecedente de la aparición de las aves ha sido cuestionado desde que se descubrieron fósiles adicionales de Archaeopteryx en Alemania. Indican que esta criatura era en general un ave completamente desarrollada, Fig. 48b, que no había evolucionado de los dinosaurios sino directamente de un antepasado mucho más temprano que había venido de los mares. Las fuentes bíblicas parecen haber sabido todo eso. La Biblia no solo no enumera a los dinosaurios antes que a las aves, como lo hicieron los científicos por un tiempo. En realidad, enumera las aves antes que los dinosaurios. Con tanto del registro fósil aún incompleto, los paleontólogos aún pueden encontrar evidencia que de hecho muestre que los primeros pájaros tenían más en común con la vida marina que con los lagartos del desierto. Hace unos 65 millones de años, la era de los dinosaurios llegó a un abrupto final. Las teorías sobre las causas van desde los cambios climáticos hasta las epidemias virales y la destrucción por una estrella de la muerte. Cualquiera que sea la causa, hubo un inconfundible final de un período evolutivo y el comienzo de otro. En palabras del Génesis, fue el amanecer del 6º día. La ciencia moderna lo llama la era cenozoica, vida actual, cuando los mamíferos se esparcen por la tierra. Así es como lo expresa la Biblia. Y Elohim dijo: produzca la tierra animales vivos según su especie. Bovinos y reptiles y bestias de la tierra, todos según su especie. Y así fue. Así hizo Elohim todos los animales de la tierra según su especie, y todos los bovinos según su especie, y todos los que se arrastran sobre la tierra según su especie. Aquí hay un completo acuerdo entre la Biblia y la ciencia. El conflicto entre creacionistas y evolucionistas alcanza su punto crucial en la interpretación de lo que sucedió a continuación: la aparición del hombre en la tierra. Es un tema que se tratará en el próximo capítulo. Aquí es importante señalar que, aunque uno podría esperar que una sociedad primitiva o inconsciente, viendo cómo el hombre es superior a todos los demás animales, asumiría que el hombre es la criatura más antigua de la Tierra y, por lo tanto, la más desarrollada, la más sabia. Pero el libro del Génesis no lo dice en absoluto. Por el contrario, afirma que el hombre llegó tarde a la Tierra. No somos la historia más antigua de la evolución, sino solo sus últimas páginas. La ciencia moderna está de acuerdo. Eso es exactamente lo que los sumerios habían enseñado en sus escuelas. Como leemos en la Biblia, fue solo después de que todos los días de la creación hubieran seguido su curso, después de todos los peces del mar y todas las aves que vuelan por los cielos y todos los animales que llenan la tierra y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra, que Elohim creó a Adán. En el 6º día de la creación, se realizó la obra de Dios en la tierra. Esto, dice el libro del Génesis, es la forma en que el cielo y la tierra han llegado a ser. El Génesis revisado 7 Semilla de la Vida parte 4, de 4.
Entonces, hasta el momento de la creación del hombre, la ciencia moderna y el conocimiento antiguo son paralelos. Pero al trazar el curso de la evolución, la ciencia moderna ha dejado atrás la pregunta inicial sobre el origen de la vida a diferencia de su desarrollo y evolución. Las teorías de la sopa turbia y la vida de la arcilla solo sugieren que, dados los materiales y condiciones adecuados, la vida podría surgir espontáneamente. Esta noción, que los componentes básicos de la vida, como el amoníaco y el metano, los compuestos estables más simples de nitrógeno e hidrógeno y de carbono e hidrógeno, respectivamente, podrían haberse formado por sí mismos como parte de los procesos de la naturaleza, parecía fortalecida por el descubrimiento en las últimas décadas. Que estos compuestos están presentes e incluso abundan en otros planetas. Pero, ¿cómo se animaron los compuestos químicos? Que la hazaña es posible es obvio. La evidencia es que la vida apareció en la Tierra. La especulación de que la vida, de una forma u otra, también puede existir en otras partes de nuestro sistema solar, y probablemente en otros sistemas estelares, presupone la viabilidad de la transición de materia inanimada a animada. Entonces, la pregunta no es si puede suceder, sino cómo sucedió aquí en la Tierra. Para que ocurra la vida tal como la vemos en la Tierra, son necesarias dos moléculas básicas. Proteínas, que realizan todas las funciones metabólicas complejas de las células vivas. Y ácidos nucleicos, que llevan el código genético y emiten las instrucciones para los procesos de la célula. Los dos tipos de moléculas, como sugiere la propia definición, funcionan dentro de una unidad llamada célula, un organismo bastante complejo en sí mismo, que es capaz de desencadenar la replicación no solo de sí mismo sino de todo el animal del que la célula única es pero un componente minúsculo. Para convertirse en proteínas, los aminoácidos deben formar cadenas largas y complejas. En la célula realizan la tarea según las instrucciones almacenadas en un ácido nucleico, ácido desoxirribonucleico, y transmitidas por otro ácido nucleico, ácido ribonucleico. ¿Podrían las condiciones aleatorias que prevalecían en la Tierra primordial haber causado que los aminoácidos se combinaran en cadenas? A pesar de diversos intentos y teorías, Clifford Matthews de la Universidad de Illinois realizó experimentos notables. Las vías buscadas por los científicos requerían más energía de compresión de la que hubiera estado disponible. Entonces, el ARN y el ARN preceden a los aminoácidos en la Tierra. Los avances en la genética y el descubrimiento de los misterios de la célula viva han aumentado, en lugar de disminuir, los problemas. El descubrimiento en 1953 por James B. Watson y Francis H. Crick de la estructura de doble hélice del ARN abrió perspectivas de inmensa complejidad con respecto a estos dos productos químicos de la vida. Las moléculas relativamente gigantes de ARN tienen la forma de dos hilos largos y retorcidos conectados por peldaños formados por cuatro compuestos orgánicos muy complejos, marcados en las cartas genéticas con las iniciales de los nombres de los compuestos, ACT. Estos cuatro nucleótidos pueden combinarse en pares en secuencias de variedad ilimitada y se unen en su lugar, Fig. 49, mediante compuestos de azúcar que se alternan con fosfatos. El ARN de ácido nucleico, no menos complejo y formado por cuatro nucleótidos cuyas iniciales son AQ, puede contener miles de combinaciones. ¿Cuánto tiempo tardó la evolución en la Tierra para desarrollar estos compuestos complejos, sin los cuales la vida tal como la conocemos nunca habría evolucionado? Los restos fósiles de algas encontrados en 1977 en Sudáfrica datan de hace 3,1 a 3,4 mil millones de años. Pero si bien ese descubrimiento fue de organismos microscópicos unicelulares, otros descubrimientos en 1980 en el oeste de Australia profundizaron el asombro. El equipo, dirigido por J. William Schopf de la Universidad de California en Los Ángeles, encontró restos fósiles de organismos que no solo eran mucho más antiguos, 3.500 millones de años, sino que eran multicelulares y parecían filamentos en forma de cadena bajo el microscopio, Fig 50. Estos organismos ya poseían tanto aminoácidos como ácidos nucleicos complejos, los compuestos genéticos que se replican, hace 3.500 millones de años. Por lo tanto, tenían que representar, no el comienzo de la cadena de la vida en la Tierra, sino una etapa ya avanzada de la misma. Lo que estos hallazgos pusieron en movimiento puede denominarse la búsqueda del primer general. Cada vez más, los científicos creen que antes de las algas existían las bacterias. De hecho, estamos buscando células que son los restos morfológicos directos de los propios insectos, afirmó Malcolm R. Walter, un miembro australiano del equipo. Parecen bacterias modernas, añadió.
De hecho, parecían 5 tipos diferentes de bacterias cuyas estructuras, sorprendentemente, eran casi idénticas a varias bacterias modernas. La noción de que la autorreplicación en la Tierra comenzó con bacterias que precedieron a las algas parecía tener sentido, ya que los avances en genética demostraron que toda la vida en la Tierra, desde la más simple hasta la más compleja, tiene los mismos ingredientes genéticos y los mismos 20 o más aminoácidos tan básicos. De hecho, gran parte de las primeras investigaciones genéticas y el desarrollo de técnicas en ingeniería genética se realizaron en la humilde bacteria Escherichia coli, E. coli, para abreviar, que puede causar diarrea en humanos y ganado. Pero incluso esta minúscula bacteria unicelular que no se reproduce sexualmente sino simplemente dividiéndose, tiene casi 4000 genes diferentes. Que las bacterias han jugado un papel en el proceso evolutivo es evidente, no solo por el hecho de que tantos organismos superiores marinos, vegetales y animales dependen de las bacterias para muchos procesos vitales, sino también por descubrimientos, primero en el Océano Pacífico y luego en otros países. Mares, que las bacterias hicieron y aún hacen posibles formas de vida que no dependen de la fotosíntesis sino que metabolizan los compuestos de azufre en las profundidades de los océanos. Un equipo dirigido por Carl R. Woese, de la Universidad de Illinois, denominó a estas bacterias tempranas como arqueobacterias y las fechó en una época de hace entre 3,5 y 4 mil millones de años. Tal edad fue corroborada en 1984 por hallazgos en un lago austríaco por Hans Fricke del Instituto Max Planck y Karl Stetter de la Universidad de Regensburg, ambos en Alemania Occidental. Los sedimentos encontrados en Groenlandia, por otro lado, tienen rastros químicos que indican la existencia de la fotosíntesis hace 3.800 millones de años. Todos estos hallazgos han demostrado que, dentro de unos pocos cientos de millones de años del límite impenetrable de 4.000 millones de años, había bacterias prolíficas y arqueobacterias de una marcada variedad en la Tierra. En estudios más recientes, Nature, 9 de noviembre de 1989, un augusto equipo de científicos dirigido por Norman H. Sleep de la Universidad de Stanford concluyó que la ventana de tiempo en la que comenzó la vida en la Tierra era solo de 200 millones de años entre 4 y 3,8 hace 1000 millones de años. Todo lo que está vivo hoy, afirmaron, evolucionó a partir de organismos que se originaron dentro de esa ventana de tiempo. Sin embargo, no intentaron establecer cómo se originó la vida en ese momento. Con base en evidencia variada, incluidas las proporciones isotópicas de carbono muy confiables, los científicos han concluido que no importa cómo comenzó la vida en la Tierra, lo hizo hace unos 4.000 millones de años. ¿Por qué entonces solo y no antes, cuando los planetas se formaron hace unos 4.600 millones de años? Toda la investigación científica, llevada a cabo tanto en la Tierra como en la Luna, sigue chocando contra la fecha de 4.000 millones de años, y todo lo que la ciencia moderna puede ofrecer en explicaciones a algún evento catastrófico. Para saber más, lea los textos sumerios. El Génesis revisado 7 Semilla de la vida parte 5, T5. Dado que los fósiles y otros datos han demostrado que los organismos celulares y que se replican, ya sean bacterias o arqueobacterias, ya existían en la Tierra apenas 200 millones de años después de que se abriera la ventana del tiempo, los científicos comenzaron a buscar la esencia de la vida. Más que por sus organismos resultantes. Por rastros de ADN y ARN mismos. Los virus, que son fragmentos de ácidos nucleicos que buscan células en las que replicarse, prevalecen no solo en la Tierra sino también en el agua, y eso ha hecho que algunos crean que los virus pueden haber precedido a las bacterias. Pero, ¿qué les dio sus ácidos nucleicos? Leslie Orgel, del Instituto Salk en La Jolla, California, abrió una vía de investigación hace unos años, cuando propuso que el ARN más simple podría haber precedido al ARN mucho más complejo. Aunque el ARN solo transmite los mensajes genéticos contenidos en el plano del ADN, otros investigadores, entre ellos Thomas R. Zech y colaboradores de la Universidad de Colorado y Sidney Altman de la Universidad de Yale, concluyeron que cierto tipo de ARN podría catalizarse a sí mismo bajo ciertas condiciones. Todo esto condujo a estudios computarizados de un tipo de ARN llamado ARN de transferencia realizados por Manfred Eigen, ganador del Premio Nobel. En un artículo publicado en Science, 12 de mayo de 1989, él y sus colegas del Instituto Max Planck de Alemania informaron que al secuenciar el ARN de transferencia hacia atrás en el árbol de la vida, encontraron que el código genético en la Tierra no puede tener más de 3.800 millones de años. Más o menos 600 millones de años.
En ese momento, dijo Manfred Eichen, podría haber aparecido un gen primordial cuyo mensaje era el mandato bíblico: sal al mundo, fructifica y multiplícate. Si el margen, como parece, tuviera que ser positivo, es decir, más de 3.800 millones de años, esto sería posible solo en el caso de origen extraterrestre, agregaron los autores del artículo. En su resumen de la cuarta conferencia sobre el origen de la vida, Lynn Margulis había predicho esta asombrosa conclusión. Ahora reconocemos que si el origen de nuestro sistema de autorreplicación ocurrió en la Tierra primitiva, debe haber ocurrido con bastante rapidez, millones, no miles de millones de años, afirmó. Y agregó. El problema central que inspira estas conferencias, quizás un poco mejor definido, está tan sin resolver como siempre. Nuestra materia orgánica se originó en el espacio interestelar. La ciencia incipiente de la radioastronomía ha producido pruebas de que algunas de las moléculas orgánicas más pequeñas se encuentran allí. Escribiendo en 1908, Svante Arrhenius, Mundos en Formación, propuso que las esporas portadoras de vida fueron conducidas a la Tierra por la presión de las ondas de luz de la estrella de otro sistema planetario donde la vida había evolucionado mucho antes que en la Tierra. La noción llegó a conocerse como la teoría de la panspermia. Languidecía al margen de la ciencia aceptada porque, en ese momento, un descubrimiento fósil tras otro parecía corroborar la teoría de la evolución como una explicación indiscutible del origen de la vida en la Tierra. Estos descubrimientos fósiles, sin embargo, suscitaron sus propias preguntas y dudas. Tanto es así que en 1973 el premio Nobel, ahora señor, Francis Crick junto con Leslie Orgel, en un artículo titulado Panspermia dirigida a Ícaro, Vol. 19, revivieron la noción de la siembra de la Tierra con los primeros organismos o esporas. De una fuente extraterrestre, sin embargo, no por casualidad, sino como la actividad deliberada de una sociedad extraterrestre. Mientras que nuestro sistema solar se formó hace solo unos 4.600 millones de años, otros sistemas solares del universo pueden haberse formado hasta 10.000 millones de años antes. Si bien el intervalo entre la formación de la Tierra y la aparición de la vida en la Tierra es demasiado corto, ha habido hasta 6.000 millones de años disponibles para el proceso en otros sistemas planetarios. El tiempo disponible hace posible, por tanto, que existieran sociedades tecnológicas en otras partes de la galaxia incluso antes de la formación de la Tierra, según Crick y Orgel. Su sugerencia fue, por lo tanto, que la comunidad científica considere una nueva teoría infecciosa, a saber, que una forma de vida primitiva fue plantada deliberadamente en la Tierra por una sociedad tecnológicamente avanzada en otro planeta. Anticipándose a las críticas, que de hecho siguieron, de que ninguna espora viviente podría sobrevivir a los rigores del espacio, sugirieron que los microorganismos no se enviaron simplemente a la deriva en el espacio, sino que se colocaron en una nave espacial especialmente diseñada con la debida protección y un entorno que sustente la vida. A pesar de las incuestionables credenciales científicas de Crick y Orgel, su teoría de la panspermia dirigida fue recibida con incredulidad e incluso con el ridículo. Sin embargo, los avances científicos más recientes cambiaron estas actitudes. No solo por el estrechamiento de la ventana del tiempo a solo un par de cientos de millones de años, casi descartando la posibilidad de que la materia genética esencial tuviera suficiente tiempo para evolucionar aquí en la Tierra. El cambio de opinión también se debió al descubrimiento de que de la miríada de aminoácidos que existen, son solo los mismos 20 los que forman parte de todos los organismos vivos de la Tierra, sin importar cuáles sean estos organismos y cuándo evolucionaron. Y que el mismo ADN, compuesto por los mismos 4 nucleótidos, ese y ningún otro, está presente en todos los seres vivos de la Tierra. Por lo tanto, los participantes de la histórica octava conferencia sobre los orígenes de la vida, celebrada en Berkeley, California, en 1986, ya no podían aceptar la formación aleatoria de la vida inherente a las hipótesis de la sopa turbia o la vida a partir de arcilla, porque según estas teorías, debería haber surgido una variedad de formas de vida y códigos genéticos. En cambio, el consenso fue que toda la vida en la Tierra, desde las bacterias hasta las secuoyas y los humanos, evolucionó a partir de una sola célula ancestral. Pero, ¿de dónde vino esta única célula ancestral? Los 285 científicos de 22 países no respaldaron las cautelosas sugerencias de que, como dicen algunos, se plantaron células completamente formadas en la Tierra desde el espacio. Sin embargo, muchos estaban dispuestos a considerar que el suministro de precursores orgánicos de la vida se incrementó desde el espacio.
Cuando todo estuvo dicho y hecho, los científicos reunidos se quedaron con una sola vía que, esperaban, podría proporcionar la respuesta al enigma del origen de la vida en la Tierra: la exploración espacial. Se sugirió que la investigación debería pasar de la Tierra a Marte, a la Luna, al satélite de Saturno, Titán, porque sus entornos más prístinos podrían haber conservado mejor las huellas de los inicios de la vida. Tal curso de investigación refleja la aceptación, debe ser obvio, de la premisa de que la vida no es exclusiva de la Tierra. La primera razón para tal premisa es la extensa evidencia de que los compuestos orgánicos impregnan el sistema solar y el espacio exterior. Los datos de las sondas interplanetarias se han revisado en un capítulo anterior. Los datos que indican elementos y compuestos relacionados con la vida en el espacio ultraterrestre son tan voluminosos que solo unos pocos casos deben ser suficientes aquí. En 1977, por ejemplo, un equipo internacional de astrónomos del Instituto Max Planck descubrimos moléculas de agua fuera de nuestra propia galaxia. La densidad del vapor de agua era la misma que en la galaxia de la Tierra, y Otto Achenberg del Instituto de Radioastronomía de Bonn consideró ese hallazgo como apoyo a la conclusión de que existen condiciones en algún otro lugar que, como las de la Tierra, son adecuadas para la vida. El Génesis revisado 7 Semilla de la vida parte 6, de 6. En 1984, los científicos del Centro Espacial Goddard encontraron una desconcertante variedad de moléculas, incluido el comienzo de la química orgánica en el espacio interestelar. Habían descubierto moléculas complejas compuestas por los mismos átomos que componen el tejido vivo, según Patrick Thaddeus del Instituto del Centro de Estudios Espaciales, y es razonable suponer que estos compuestos se depositaron en la Tierra en el momento de su formación y que, en última instancia, la vida procedía de ellos. En 1987, para dar un ejemplo más, los instrumentos de la NASA descubrieron que las estrellas en explosión, supernovas, producían la mayoría de los 90 elementos, incluido el carbono, que están contenidos en los organismos vivos de la Tierra. ¿Cómo llegaron a la Tierra desde el espacio, cerca o lejos, compuestos esenciales para la vida, en formas que permitieron que la vida brotara en la Tierra? Invariablemente, los emisarios celestes en consideración son cometas, meteoritos y asteroides impactantes. De particular interés para los científicos son los meteoritos que contienen condritas carbonáceas, que se cree que representan la materia planetaria más primordial del sistema solar. Uno, que cayó cerca de Murchison en Victoria, Australia, en 1969, reveló una serie de compuestos orgánicos, incluidos aminoácidos y bases nitrogenadas que abarcaban todos los compuestos involucrados en el ADN. Según Ron Brown de la Universidad de Monash en Melbourne, los investigadores incluso han encontrado formaciones en el meteorito que recuerdan una forma muy primitiva de estructura celular. Hasta entonces, los meteoritos de condrita carbonosa, recolectados por primera vez en Francia en 1806, fueron descartados como evidencia poco confiable porque sus compuestos relacionados con la vida se explicaron como contaminación terrestre. Pero en 1977 se descubrieron 2 meteoritos de este tipo enterrados en el desierto helado de la Antártida, donde no era posible la contaminación. Se descubrió que estos, y los fragmentos de meteoritos recolectados en otras partes de la Antártida por científicos japoneses, eran ricos en aminoácidos y contenían al menos 3 de los nucleótidos, la A, G del alfabeto genético, que componen el ADN/o ARN. Escribiendo en Scientific American, de agosto de 1983, Roy S. Lewis y Edward Anders concluyeron que, las condritas carbonáceas, los meteoritos más primitivos, incorporan material que se origina fuera del sistema solar, incluida la materia expulsada por supernovas y otras estrellas. La datación por radiocarbono ha dado a estos meteoritos una edad de 4,5 a 4,7 mil millones de años. Los hace no solo tan viejos como la Tierra, sino incluso más antiguos, y establece su origen extraterrestre. Reviviendo, en cierto modo, las viejas creencias de que los cometas causan plagas en la Tierra, 2 destacados astrónomos británicos, Sir Fred Hoyle y Chandra Wickramasinghe, sugirieron en un estudio en el New Scientist, 17 de noviembre de 1977, que, la vida en la Tierra comenzó cuando los cometas perdidos que llevaban los componentes básicos de la vida se estrellaron contra la Tierra primitiva. A pesar de las críticas de otros científicos, los 2 han persistido en impulsar esta teoría en conferencias científicas, en libros, Life Cloud y otros, y en publicaciones académicas, ofreciendo cada vez más argumentos de apoyo a la tesis de que hace unos 4.000 millones de años la vida llegó en un cometa.
Estudios recientes y minuciosos de cometas, como el de Halley, han demostrado que los cometas, al igual que los otros mensajeros del espacio lejano, contienen agua y otros compuestos que construyen vida. Estos hallazgos han llevado a otros astrónomos y biofísicos a admitir la posibilidad de que los impactos de los cometas hayan jugado un papel en el surgimiento de la vida en la Tierra. En palabras de Armand Telseme de la Universidad de Toledo, una gran cantidad de cometas que chocan contra la Tierra contribuyeron con una capa de sustancias químicas necesarias para la formación de aminoácidos. Las moléculas de nuestro cuerpo probablemente estuvieron en cometas en algún momento. A medida que los avances científicos hicieron posibles estudios más sofisticados de meteoritos, cometas y otros objetos celestes, los resultados incluyeron una gama aún mayor de compuestos esenciales para la vida. La nueva generación de científicos, que recibe el nombre de exobiólogos, incluso ha encontrado isótopos y otros elementos en estos cuerpos celestes que indican un origen anterior a la formación del sistema solar. Un origen extrasolar para la vida que eventualmente evolucionó en la Tierra se ha convertido en una propuesta más aceptable. La discusión entre el equipo de Hoyle Wickramasinghe y otros ahora han cambiado su enfoque a si los dos tienen razón al sugerir que las esporas microorganismos reales en lugar de los compuestos formadores de vida antecedentes fueron entregados a la Tierra por los impactos cometarios meteoríticos. ¿Podrían las esporas sobrevivir en la radiación y el frío del espacio exterior? El escepticismo con respecto a esta posibilidad se disipó en gran medida por los experimentos llevados a cabo en la Universidad de Leiden, Holanda, en 1985. Reporting in Nature, Vol. 316, el astrofísico J. Mayo Greenberg y su asociado Peter Weber encontraron que esto era posible si las esporas viajaban dentro de una envoltura de moléculas de agua, metano, amoníaco y monóxido de carbono, todos fácilmente disponibles en otros cuerpos celestes. La panspermia, concluyeron, era posible. El Génesis revisado 7 Semilla de la vida parte 7, T7. ¿Qué tal la panspermia dirigida, la siembra deliberada de la Tierra por otra civilización, como sugirieron anteriormente Crick y Orgel? En su opinión, la envoltura que protegía a las esporas no estaba formada solo por los compuestos necesarios, sino que era una nave espacial en la que los microorganismos se mantenían sumergidos en nutrientes. Por mucho que su propuesta huela a ciencia ficción, los dos se aferraron a su teorema. Aunque suena un poco de mal humor, escribió Sir Francis Crick en The New York Times, 26 de octubre de 1981. Todos los pasos del argumento son científicamente plausibles. Previendo que la humanidad algún día podría enviar sus semillas de vida a otros mundos, ¿por qué no podría ser que una civilización superior en otra parte lo hubiera hecho a la Tierra en un pasado distante? Lynn Margulis, pionera de las conferencias El origen de la vida y ahora miembro de la Academia Nacional de Ciencias de sostuvo en sus escritos y entrevistas que muchos organismos, cuando se enfrentan a duras condiciones, lanzan pequeños paquetes duros, como ella los nombró propagules que pueden transportar material genético a entornos más hospitalarios. Newsweek, 2 de octubre de 1989. Es una estrategia de supervivencia natural que ha tenido en cuenta las esporas de la era espacial. Sucederá en el futuro porque ha sucedido en el pasado. En un informe detallado sobre todos estos desarrollos, titulado La NASA para sondear los cielos en busca de pistas sobre los orígenes de la vida en la Tierra en The New York Times, 6 de septiembre de 1988, Sandra Blakesley resumió el pensamiento científico más reciente así. Impulsando la nueva búsqueda de un indicio de los comienzos de la vida es el descubrimiento reciente de que los cometas, meteoros y polvo interestelar transportan grandes cantidades de compuestos químicos orgánicos complejos, así como elementos cruciales para las células vivas. Los científicos creen que la Tierra y otros planetas han sido sembrados desde el espacio con estos posibles componentes básicos de la vida. Sembrado desde el espacio, las mismas palabras escritas hace milenios por los sumerios. Es de destacar que en sus presentaciones, Chandra Wickramasinghe ha invocado con frecuencia a los escritos del filósofo griego Anaxágoras, quien, alrededor del 500 AC, creía que las semillas de la vida pululan por el universo, listas para brotar y crear vida donde quiera que haya un entorno adecuado. Es encontrado. Viniendo como él de Asia Menor, sus fuentes, como sucedió con gran parte del conocimiento griego temprano, fueron los escritos y tradiciones mesopotámicos. Después de un desvío de 6000 años, la ciencia moderna ha vuelto al escenario sumerio de un invasor del espacio exterior que trae la semilla de la vida al sistema solar y la transmite a Gaia durante la batalla celestial.
Los Anunnaki, capaces de viajar por el espacio medio millón de años antes que nosotros, descubrieron este fenómeno mucho antes que nosotros. A este respecto, la ciencia moderna apenas se está poniendo al día con los conocimientos antiguos.